Hola, hola, bienvenidos a la cuarta clase de esta serie de entrenamientos. Mi nombre es Jenny y pues los voy a estar acompañando en varias de estas clases. Ok, para dar continuidad con todo lo referente a lo que es la información correcta que uno debe tener del cliente, pues para poder llenar la aplicación de la manera más correcta, vamos a estar hablando hoy del tema de los ingresos, el hogar fiscal o household y los dependientes, ¿ok? Si bien nosotros no tenemos que ser expertos en el tema de la declaración de impuestos, sí tenemos que hacer las preguntas correctas porque van a ver en lo adelante cómo esto determina grandemente, sobre todo el crédito fiscal que va a recibir tu cliente o que va a recibir ese hogar al cual tú le quieres ayudar con un seguro de salud, ¿ok? Ahora vamos a estar viendo los datos mínimos que siempre debes pedir al cliente para poder realizar una cotización correcta. Muchas veces y cuando somos agentes nuevecitos, pues queremos rápidamente dar una cotización al cliente y no nos detenemos a hacer las preguntas porque necesitamos una información inicial y eso es sobre todo lo que quiero que se lleven de este entrenamiento. ¿Qué yo necesito saber antes de entrar a ese cotizador? Número 1, fecha de nacimiento y sexo de cada persona que va a aplicar a cobertura. Y marquen eso en rojo. Cada persona que va a aplicar a cobertura dentro de ese seguro. Número 2, código postal y condado donde vive la persona. Yo diría que el código postal es lo más importante acá para poder hacer una buena cotización, porque varía muchísimo los planes de salud de un código postal a otro, incluso dentro de la misma ciudad. Tercero, ingresos netos del hogar. Suma de todos los ingresos de las personas del hogar fiscal, de ese cliente al cual tú le estás haciendo la cotización. Ya sea que ganen por W2, que ya vengan las deducciones hechas porque la persona reciba un ingreso por W2, o si la persona recibe un 1099, ¿qué es lo que vamos a garantizar en este punto si recibe un 1099 como self-employment? Que nos dé la persona los ingresos después de gastos. ¿Ok? El ingreso que le queda libre es lo más importante que se debe saber cuando la persona te dice que cobra a través de un 1099. Lo otro importante, ¿cuántas personas están en ese hogar fiscal que no necesitan cobertura médica? ¿Ok? Muchas veces se van a topar este caso, que hay un hogar de 5 o 6 personas, solamente necesitan cobertura 2 personas, pero tú necesitas saber, además de esas personas que aplican a cobertura, cuántos están en ese hogar fiscal, cuántos están en esa declaración de impuestos que no necesitan cobertura médica. Lo otro importante, si la persona ya cuenta con un médico primario. Si cuenta con un médico primario va a ser de mucha ayuda que te dé el nombre y la dirección de la clínica para que tú lo puedas tener en cuenta en el momento de elegir el plan. Lo otro importante, medicamentos que consume, que te dé el nombre, la dosis del medicamento que consume y si te puede facilitar una foto del frasco sería de muchísima ayuda porque ya tú vas a saber qué tipo de medicamento es. Si es un medicamento genérico, si es un medicamento especial, lo vas a saber más que nada por la foto del medicamento en sí. ¿Cómo manejar estos dependientes correctamente? Estas personas que están declaradas como depende en el hogar fiscal, ¿cómo nosotros como agente le damos el tratamiento adecuado? Fíjense, los dependientes afectan sí y mucho. Afecta el tamaño del hogar fiscal, el ingreso total de ese hogar fiscal y el monto del crédito fiscal que va a recibir tu cliente o que va a recibir ese hogar fiscal que están aplicando a un seguro médico. Un buen manejo, ¿por qué comienza? Primeramente, por confirmar las edades de cada uno de ellos y el parentesco entre sí. Número 2, verificar si el cliente los reclama en las taxas como depende o no. Se van a encontrar muchos casos en los que pueden vivir juntos varias personas, pero no necesariamente depende de ese cliente en sus taxes. Entonces, es una pregunta que tú le vas a hacer. Ahora, número 3, asegurar que cada dependiente tenga un estatus elegible. Tenga un estatus elegible para que pueda aplicar a una cobertura de ACA con un crédito fiscal. Riesgos de hacerlo mal, por supuesto que hay riesgos y riesgos grandes.
el subsidio puede ser incorrecto. ¿Le puede estar dando el programa un subsidio incorrecto? Necesariamente sí, porque estás introduciendo datos mal de sus ingresos. ¿La devolución del dinero de las taxas se puede haber afectado por esto? También. Y la pérdida de elegibilidad a coberturas futuras también se puede ver afectado, ¿ok? Ahora, household. ¿Quién cuenta y quién no? O quién cuenta en ese hogar fiscal y quién no. Vamos a verlo más adelante. Fíjense, el household se basa en quién declara los taxes, no solo en quién vive en la casa, ¿ok? Como les explicaba. ¿Quién se declara dentro de esas taxas como dependiente y quién no? No solamente te puedes basar en quién vive en la casa y quién vive fuera de la casa. Ahora, vamos a tener en cuenta los que sí cuentan en este caso. Número 1, por supuesto, el aplicante principal. Número 2, esposa o esposo si hacen las taxas en conjunto. ¿Ok? Número 3, hijos dependientes reclamados como dependen en esas taxas. Número 4, personas que el cliente reclama como dependientes aunque no vivan en su hogar. ¿Ok? Ahora, los que sí no cuentan. Novio o roommate, compañero de cuarto, padres que se reclaman que no se reclaman en taxas, hijos que hacen sus propios taxes, personas sin relación fiscal entre sí, ¿ok? Un error muy común, como lo dice acá, confundir el vivir juntos con el household. No tiene nada que ver. Validar ingresos sin pedir documentos de más, sin abrumar a tu cliente pidiéndole una serie de documentos que no son necesarios. Fíjense, nosotros como agente tenemos una función y no es de auditar al cliente, no es necesariamente de decirle que tiene problemas en sus taxas. No, esa no es nuestra función como agente de seguros de salud, ¿ok? Nuestra función es recopilar la información necesaria, la información correcta, la que voy a necesitar para hacer una cotización correcta, para que mi cliente pueda tener el subsidio que el mercado realmente le da por sus ingresos. Ahora, la pregunta número 1 que yo tengo que hacer a mi cliente. Ingreso anual estimado. Recuerden que nosotros vamos a estar haciendo la pregunta, ¿cuánto usted espera hacer de ingresos al año siguiente? ¿Ok? Número 2, identifica la fuente de ingresos. ¿De dónde viene ese ingreso? Como les decía anteriormente, si tu cliente cobra a través de una W2 o tu cliente recibe ingresos de una 1099. Aquí puede marcar la diferencia en el crédito fiscal grandemente, el tipo de ingreso que tiene tu cliente. Por tanto y demás, esa pregunta jamás se te puede escapar. Ahora, ¿qué no debes hacer? Por supuesto, estás pidiendo todos los documentos de taxes, estás pidiendo documentos de pay stop o estados de cuenta sin que el marketplace te lo pida, sin que sea necesario. Número 2, que no debes hacer jamás, ajustar ingresos para que el cliente le salga más barata la cobertura. Jamás hagas eso. Número 3, adivinar o inventar números. Aún así, que tu cliente te diga que no tiene idea de cuánto va a declarar en las taxas del siguiente año, nunca la solución puede ser inventar esos números. Siempre vas a buscar la solución que vea sus taxas anteriores, que pregunte a su preparador de impuestos qué número podemos colocar en su plan de seguro, ¿ok? Jamás presionar al cliente para declarar menos ingresos. ¿Por qué? Porque esto va a causar graves problemas a la hora de declarar sus taxas en el año siguiente, como por ejemplo, devoluciones de subsidios incorrectos, problemas en sus taxas y riesgo de cumplimiento para nosotros como agentes. Ahora, datos mínimos que siempre yo debo pedir al cliente para comenzar una aplicación, ¿ok? Ya están conmigo en el primer paso, ya logré hacerle la cotización, pero yo necesito hacer la aplicación. ¿De qué yo me tengo que asegurar? Y sobre todo, muchas veces cuando somos nuevecitos estamos pues desesperados por hacer la aplicación, por enrolar al cliente, ¿verdad? Pero cuando venimos al Sherpa a hacer nuestra aplicación nos faltan datos. Nunca te debe pasar esto porque van a ser llamadas recurrentes que vas a tener que hacer a tu cliente y tu cliente se va a percatar de que tú no tenías el conocimiento para en la primera llamada haber tenido todos esos documentos recopilados. Entonces te aconsejo mucho que tomes fotos o escribas los datos que tú necesitas pedir hasta que te lo aprendas.
Fíjate, te tienes que cerciorar de varias cosas. De tener el nombre completo de tus aplicantes, de todas las personas que van a aplicar a seguro. Y el nombre completo significa el nombre correcto, como está en sus documentos legales. Número 2, la fecha de nacimiento de todos los aplicantes. 3, la dirección completa, y esto significa tener correctamente el estado y el zip code. De hecho, el zip code es clave para que tú puedas dar el plan de salud correcto. El estatus migratorio, y por eso se los pusimos acá en rojito. Foto del documento de cada aplicante, es necesario que tengas esa foto. Y de esa foto vas a cerciorarte que los demás datos los tengas correctamente colocados, la fecha de nacimiento, el nombre, la dirección y demás. Ahora, el número de seguro social de todas las personas que están aplicando a cobertura médica. Y por último, el email y el teléfono del aplicante principal, del dueño de la póliza. En muchas pólizas vas a tener personas que no aplican, ¿ok? Que si bien están dentro del hogar fiscal, no aplican a cobertura, pero vas a necesitar datos también de esas personas, como cuáles, nombre y apellido, fecha de nacimiento y qué relación tienen con el cliente principal de la póliza, ¿ok? Con eso es más que suficiente para que puedas hacer esa aplicación correcta. Ahora, como siempre decimos, una buena cotización, una buena aplicación comienza con una buena información. Tus 10 primeros minutos de conversación con el cliente tiene que ser recopilando la información correcta. Y te recomiendo muchísimo que cuando estés en esa llamada estés anotando todo lo que el cliente te está diciendo. Porque muchas veces cuando vas a pasar la aplicación, pues olvidaste que te dijo que de los 2 hijos, uno declara taxas con la mamá, el otro con el papá. Uno no vive con el papá, pero sin embargo está en el hogar fiscal. Y datos que a lo mejor se te escapan en la llamada, no los anotaste y van a influir demasiado tanto en el crédito fiscal como en el plan que tú le vas a dar a tu cliente. Por tanto y demás, esa conversación inicial en la que estás recopilando los datos es sumamente importante para que puedas tener la información correcta para que tu aplicación también quede de la manera más correcta posible. Entonces, pues nada, esta fue la clase número 4 y nos vemos en la siguiente.